¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Para que sepas, 6 de la tarde, 1 minuto en la República Argentina, 18,8 la sensación térmica aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero si hablamos de política, la cosa tiene con una temperatura por encima de los 30 grados. Y te voy a explicar por qué en el lapso de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque hace minutos nomás la Corte Suprema, a 5 días de elecciones en la provincia de Tucumán y en la provincia de San Juan, dijo: señores, las elecciones se suspenden. Es un tembladeral político, tanto en Tucumán como en San Juan. Jaldo Mansur, la fórmula peronista, la oposición de Juntos por el Cambio había ido a la Corte, y la Corte, a 5 días de la elección, suspende la elección. En Tucumán, por el reclamo sobre Juan Mansur. En San Juan, por el reclamo sobre Uñac, el gobernador. Esas son las dos figuras del momento. Los dos son del partido peronista. Y te doy ese detalle porque los dos reclamos vinieron por parte de Juntos por el Cambio y porque ya hubo un comunicado de presidencia. Pero la elección se juega en la urna, se juega en la justicia, se juega en la economía. Te lo veníamos anticipando. En estos momentos se están cerrando el Congreso de AmCham. Para que entiendas, es gran parte de la guita norteamericana, los intereses norteamericanos en la Argentina están aglutinados en esa Cámara. Más de 700 empresas. Y hoy en Puerto Madero vas a escuchar al titular de AmCham y el presidente de JP Morgan, uno de las entidades financieras más importantes del mundo, por todo lo que se dijo ahí. Vamos a estar, obviamente, en ese corazón financiero. Nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando con la Corte y vamos a hablar de lo que pasa en el Partido Justicialista con esta decisión, las consecuencias, porque Tucumán está que arde. Y el peronismo dice: acá está jugando la Corte. Hace minutos Agustín Rossi, jefe de gabinete, dijo: ¿así están jugando? Claro, el peronismo ata a lo que dijo ayer Mauricio Macri, que ahora lo vas a escuchar en minutos, cuando habló de feudos. Se refería también a la provincia de Jujuy, gobernada por el radicalismo. Vamos con lo de último momento, breve para que vos entiendas. Ahora te lo voy a mostrar, porque esto se juega así. Carlos Campolongo, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Ramón, aquí ¿Cómo va? estamos. Lili, Bien. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos vamos a meter de lleno con todos los temas, obviamente, pero esto es lo que nos corre, porque faltaban 5 días. 5 días para una elección donde en Tucumán encima hay un sistema de acoples, es todo un sistema muy difícil de entender. La democracia es una sola, pero vos tenés muchas formas de jugar democráticamente. Lo haces con ley de lemas en Santa Cruz, lo haces con acoples en Tucumán, lo haces con una elección convergente en la ciudad de Buenos Aires, podés desacoplar, cortarla de la nacional. Hay muchas formas de jugar. Cada oficialismo elige la suya. Y en el medio, Mansur, que había jugado y ya había sido vice de Alperovich, después vice de nuevo, después gobernador, después otra vez vice, después gobernador. Y la oposición en Tucumán dijo: señores, basta, esto lo tiene que resolver la Corte. Hay una mala noticia para Mansur y para Uñac en San Juan. Cuando la Corte falló sobre este tema, frenó la reelección de Beretilnec en 2019 y también se refirió de esta manera sobre Gerardo Zamora en Santiago del Estero en 2013. Hay una diferencia. En esos momentos, en esas dos provincias, dieron un mes de anticipación a Zamora, que además alguien se lo filtró porque ya había puesto a Abdala, su pareja, su también compañera política, y Beretilnec le dieron más de 7 meses. Acá fueron 5 días. Por eso mirá el comunicado de presidencia. Acá va a haber un choque de poderes que no le va a hacer nada bien al país. Porque te doy un dato a esta hora. Eran 3 fallos que esperaban. 2 eran estos. El tercero, ¿sabés cuál es? Y después lo vamos a hablar con Carlos Campolongo. PJ bonaerense. Hay un intendente que se llama Fernando Grey que dijo: la elección de Máximo Kirchner fue ilegal en plena pandemia. La Corte tiene sobre la mesa ese fallo. Si la Corte dice que eso fue ilegal, le sacan a Máximo Kirchner el poder del PJ bonaerense para armar las listas. Mirá si no puede jugar la Corte Suprema una elección. Ante el fallo de la Corte Suprema que afecta a la elección democrática en San Juan y Tucumán, y fíjate lo que dice el Poder Ejecutivo. Ten en cuenta 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
clara intromisión en el proceso democrático y autonomía de las provincias. Y fíjate esto, la Corte se alineó con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posible triunfo del peronismo. Y dice, ayer el expresidente Mauricio Macri, ante las derrotas electorales, acusó a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos de ser parte de una rémora feudal. El peronismo ata lo que dice Macri con el fallo de la Corte, un poco exagerado, ¿no? Como si la Corte jugara ya alineado a la política del expresidente. Tenemos por ahí, Agus, la frase de Macri que tanta repercusión generó, que generó también en su momento la respuesta de Martín Lustó, porque con nosotros va a estar hoy Andrés Malamud, un politólogo que sabe mucho de radicalismo y que nos va a dar su mirada sobre esa frase. La frase de Macri, que hoy presidencia ata al fallo de la Corte, fue esta, mirá. Muy bien. ¿Cómo lee las elecciones de ayer, Mauricio, en las 3 provincias que tuvieron? No son representativas, ¿no? Hay provincias que están manejadas hace muchos años por sistemas feudales que no representan, pero ya va a llegar la época de la libertad también para ellos. Esa frase de Macri la había leído obviamente el peronismo, pero la había leído Gerardo Morales. Y obviamente ese mismo día Lustó dijo, me parece que se está equivocando, ¿no? Por ahí algún radical recordaba, mirá que vos gobernás la ciudad del 2007, ¿no querés hablar de un sistema? Después cada uno juega su elección como mejor le viene, ¿no? Gerardo Morales la usó de una manera, usó una boleta de convencionales para de una u otra manera estar en la boleta. Quintel hizo lo suyo, Misiones ni hablar. Hicieron un enroque de partidos provinciales. Juntos por el Cambio acusó a Milei de ser funcional al oficialismo. La verdad que la situación está muy caliente en la antesala de las primarias. Carlos, sí. No, una acotación, un Sí, dale. comentario histórico. Desde que regresó la democracia felizmente a nuestro país, el primero que puso en esto de la reelección y ganó fue Eduardo Angelós. Eduardo Angelós en Córdoba. Ahí, Sí, sí. te contemplo. Ahí fue la primera cuestión de si el mandato anterior se consideraba o no se consideraba. Por eso también esto es plausible de observar Ahora, en el a mí lo que me 94. pasa, En el Carlos, 94. Ahora, A mí 5 días lo que me antes. pasa con los fallos judiciales de este tenor es que vos llamás a un constitucionalista que te dicen, llamá lo que este peronista. Llamás y el constitucionalista dice artículo... No, acá está claro que el señor Mansur podía ser candidato, lo mismo que Uñac. Tiene un fallo a favor de la Corte de la provincia. No, está claro, pero digo en la Corte Suprema de la Nación. Ah, no, y del no. otro lado, obviamente, vas a tener constitucionalistas que dicen, esto está claro. ¿Cómo Mansur puede ser otra vez candidato? Finalmente la Corte despertó. También hay que marcar que la Corte tenía estos fallos en la gatera, ahí guardaditos. Lo que llama la atención, más allá de que acá el gobierno quiere atar las dos cosas, Macri y la Corte como jugando en paralelo, es, faltaban 5 días. Fíjate el tenor de la respuesta de Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO en licencia, candidata a presidenta de la Nación. Y claro, esto para la oposición es un festejo, se grita como un gol, ¿no? Dirían los futboleros, se grita como un gol. Porque a 5 días vos le frenaste la elección a Tucumán. En Tucumán, además, era cantado que ya el peronismo se encaminaba a un nuevo triunfo. Y en San Juan había que ver. Porque ahí el peronismo se enfrentaba a Uñac Gioja, digamos. Era como Sí. el pollito que quiere matar políticamente al caudillo. Uñac terminando de matar a Gioja, digamos. Y este fue el tuit de Patricia Bullrich. Fíjate el tenor del mensaje. Le frenamos la reelección a Mansur y a Uñac. Todavía no hablaron, ni Mansur ni Uñac. Se creen señores feudales, ahí está la frase de Macri, dueños de sus provincias. Quisieron violar su propia constitución, la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará. Así se juega en estos momentos la elección. Está con nosotros Andrés Malamud. Andrés, gracias por venir. Tengo ahí el libro que ahora lo voy a mostrar, que lo presentás mañana en la Feria del Libro. Después vamos a dar todos los datos. Me quiero meter con algunas definiciones de tu nuevo diccionario político, que es muy entretenido. Sobre todo Alberto Fernández, y algo muy polémico sobre los derechos humanos. Pero bueno, nos corre este vivo, y vos como politólogo entiendo, a ver,
una mirada para entender el tema, para adentrarnos un poco más en la rosca. ¿Qué pasó? A 5 días se frena la elección. 3 datos. Primero, lo que hizo la Suprema Corte le compete a la Suprema Corte. Sí. El problema es hacerlo 5 días antes de las elecciones. Segundo, la política subnacional es hiperestable. Desde 1983 tuvimos 10 elecciones para gobernador. Sí. A 24 provincias. Sí. ¿Sabés cuál es el promedio de victorias oficialistas? Reelección del partido de gobierno, 20. 20. De cada 24, en 20 gana el oficialismo. La oposición gana 4 de 24 cada 4 años. Súper estable. La política argentina nacional es una montaña rusa, la subnacional es mar estanco. Tercero, en este caso particular, tiene razón Carlos, está el antecedente de Córdoba. Eso es lo que comienza. ¿Está el antecedente de qué, perdón? De Córdoba, De Córdoba. la reforma constitucional de Córdoba, Con Angelós, Eduardo donde él Angelós. hace la primera interpretación, la Corte hace la primera interpretación. Pero esto no debe sorprender demasiado, porque hay antecedentes de todo lo que está pasando. Por de la eso Suprema Corte decíamos, interviniendo, claro. de la mano. Pero lo que me interesaba también destacar es que la metáfora del feudalismo es incorrecta. Es un diagnóstico equivocado. El feudalismo es un sistema en el cual se produce, es un modo de producción. Hay siervos de la gleba, que están esclavizados a la tierra, y hay un señor feudal que es dueño de la tierra y de los siervos. Entonces, ellos producen y le entregan una parte al señor. Producen. Las provincias argentinas son un sistema rentista, no productivo, que se basa en la coparticipación, que confisca buena parte de la riqueza bonaerense. La provincia de Buenos Aires produce pobreza porque la coparticipación inconstitucional le quita plata para darse a las provincias que no producen. No es culpa de los provincianos, es culpa del sistema de coparticipación federal, que es violatorio de la Constitución Nacional reformada en el 94. Fíjate, Andrés, Carlos, que te decíamos, hay un fallo judicial, es cierto, tenemos el fallo, ahora te lo vamos a mostrar, hay una interpretación judicial, hay bibliotecas del derecho para analizar lo que está pasando, te decíamos el antecedente Berrettini y Zamora. Muchas veces la justicia dice, paren la pelota, esto no puede suceder. Es cierto, el peronismo te dice, esto fue hace 5 días, perdón, a 5 días de la elección. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Teníamos todo listo para una elección. ¿Ahora me lo venís a plantear? ¿Harás lo mismo con el PJ bonaerense? ¿Vas a esperar qué? ¿Al filo del 24 de junio para tirarme y decir que la elección del PJ estaba mal? Habló Patricia Bullrich y le respondió Santiago Cafiero. Fíjate que finalmente, por lo menos lo que hace la Corte, es lograr que no hablemos de internas en los dos sectores. Están unidos. Ahí está el tuit de Santiago Cafiero. Fíjate, vamos a ponernos de este lado. Quieren disciplinar al peronismo y los miembros de la Corte Suprema, al igual que Bullrich, se creen dueños de la democracia. En total sintonía con las declaraciones de ayer de Macri, demuestran su desprecio por el voto popular y por el federalismo. Esa es la frase del hoy canciller. Te decía, recién había hablado del jefe de gabinete, Alberto Fernández se metió con el tema, hubo un comunicado del PJ bonaerense, lo concreto es que el domingo, por ahora, ni en San Juan ni en Tucumán, se va a votar. Y el peronismo dice, este es el juego de la Corte. Es muy bueno Y- lo que decís, perdóname. Que Sí, te dale, he Carlos. interrumpido. No, porque es con efecto suspensivo. Es suspensivo. Digamos, nada más. O sea, no hay todavía una definición. A mí me decían, por ejemplo, en Tucumán, querían hacer todo el resto de la elección hacia abajo porque está en el sistema de acoples. Y bueno, de última no votemos gobernadores. Pero hay que entender No, es- que Mansur, te lo contábamos ayer, quería arrasar en Tucumán y ser candidato a presidente. Quería bajar, nosotros decíamos como bajar de Sierra Maestra y decir acá está el candidato a presidente. Hoy habló Daniel Scioli en AmCham y habló de un vicepresidente federal. Claro, Scioli sigue presionando a Mansur para que sea su candidato a vice. Ahora, esto te cambia todo, porque Mansur lo que dice es yo no tengo elección. Si no tengo la urna, ¿qué querés que haga ahora? ¿Qué es lo que está diciendo Uñac? ¿Y ahora cómo hago? Si no puedo votar, porque no puedo ser candidato, supongamos que Mansur encuentra la forma porque Jaldo tenés alguna alternativa. ¿Y Uñac a quién pone? Imagínate cómo se está frotando la mano José Luis Gioja, que está dentro de todo este circuito peronista de lo que está pasando. Y además, hoy a la mañana en AmCham, insisto, toda la guita de los intereses norteamericanos en la Argentina están en ese congreso. Y ahí habló Scioli, habló Rosati, habló el presidente de la Corte y habló de política monetaria. Y el presidente de AmCham, que es de JP Morgan, habló de la crisis argentina y habló del déficit fiscal. Primero Scioli, diciendo, mi vice va a ser completamente federal. Mirá.
La fórmula va a ser federal. Eso ese es un título importante. La fórmula federal. Eso es importante, Daniel. Sí. Tu compañera o compañero va a venir del interior. Sí. Va a ser, es un título ese. Va a venir del interior. Sí. Bueno, por lo menos no le ponen a Zanini, que fue la experiencia del 2015. En este caso se está arrogando el derecho de elegir su candidato a vice si es que Scioli se sostiene. Tuvo la mañana, a la tarde cerró Sergio Massa. Acordate, lo imposible para que no se vean. Se detestan. Massa dice, a mí dame la unidad. Yo no voy en interna con Scioli, porque ya perdió. A la mañana, y ahora quiero tener tu mirada, Andrés, de esto, que es la Corte Suprema, pero es un Rosati, presidente de la Corte, entendé esto también del otro lado, presidente de la Corte, en AmCham. Hace días estaba Lorenzetti al lado del Papa Francisco, porque también se está jugando el poder del 10 de diciembre en la Corte Suprema, que es quizás el sector de más poder de la Argentina. Bueno, Rosati se mete en la política económica hablando de la Constitución. Mira esto. En el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos está por sobre todos nosotros. Yo sabés que, Andrés, yo llamaba, le mandé el corte a un economista de la oposición, y porque yo le decía, me llama la atención que haya abierto de esta manera Rosati. Me dice, bueno, ten en cuenta que la Corte falla sobre cuestiones económicas todo el tiempo, es cierto. Y este economista me decía, pero con eso arrancó. Digamos, a mí la verdad que me quedó la duda escuchando todas las frases en AmCham es, ¿qué se juega en un año electoral en el poder? No, porque estaba la política, estaba la economía, estaba la Corte, estaba obviamente el embajador norteamericano, y era como el centro del poder, mientras que después a la tarde tuvimos este fallo de la Corte. ¿Vos cómo lo viste? ¿O cómo ves este momento, esta foto que tiene la Argentina? Esta foto destroza la narrativa de las dos coaliciones. El gobierno dice, el sistema de poder es antiperonista. La oposición dice, en Argentina no hay república. Esto muestra que en Argentina hay república, hay control de poderes y la Corte funciona. Y de esta Corte son todos peronistas, menos uno. De los que estamos hablando ahora, de los que votaron este fallo suspensivo, uno fue ministro de Gobierno Nacional. ¿De qué presidente? De Néstor Kirchner. Y otro fue convencional constituyente, en la década del 90. ¿De qué partido? Del peronismo. Por lo tanto, esta Corte no es antiperonista y en Argentina hay república. Hay freno. El problema de Argentina es económico, no es político, no hay autoritarismo, no hay violación de los derechos humanos. Hay incompetentes gobernando. El problema sigue siendo la inflación. Ahora, perdón, dale, Carlos. Andrés, le pregunto a Andrés, Sí. ¿vos no crees que hay también, de alguna manera, se filtra, y vos también, no sé cómo lo interpretás vos, el tema de la dolarización? Porque la normativa esa, ¿sí?, se continúa con que en realidad, y la jurisprudencia, eso es resorte de la Cámara de Diputados y de Senadores. Claro, meter el a la Corte de Parlamento, nuevo, judicializar otra vez ese concepto. con lo cual todo, la práctica no te lleva, pero toda discusión sobre ese tema debería pasar por la Cámara de Diputados. Y no pasa. De hecho, que se buscan las coartadas, ¿no? Y si Milei es presidente no va a pasar, porque el sistema electoral argentino va a condicionar a una hiperminoría. Si Milei, en el remoto caso de que fuera presidente, quisiera pasar una ley en este aspecto, tiene que ser coaliciones con las dos coaliciones. Porque solo va a tener menos de 16 senadores es si ganar en todo el país con el 51% en las 24 provincias, o las 8 por lo menos que eligen senadores. Y aunque gane en todo el país con el 51%, va a tener 60 diputados, sobre 257. Va a ser el gobierno más hiperminoritario, va a ser Pedro Castillo en Perú. No va a tener capacidad de bloquear un juicio político, así que o hace coaliciones con la casta, o cierra el Congreso, o el Congreso le hace juicio político. Bueno, después vamos a mostrarte, dos datos de algunas consultoras, sobre todo por esto que te anticipábamos la semana pasada. ¿Cómo logra Milei instalar frases concretas de lo que plantea? Inclusive hoy Juan Grabois habló del tema, y vas a entender este hecho que plantea Carlos, que estábamos hablando recién con Andrés. Esa capacidad que tiene Milei, pero después está el sistema de una democracia que tiene su regla de juego, que no pueden ir, como decía Milei, todos los días hago una consulta popular y el Congreso no existe.
En AmCham está Marcelo Padovani, que ayer conseguía el testimonio que buscábamos de Cristian Ritondo. Y por allí están pasando absolutamente todos. Marce, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Ramón? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, lo primero que tenemos que decir, acaba de terminar esta jornada de AmCham, la Cámara de Comercio estadounidense Argentina, aquí en el Albert Icon de la zona de Puerto Madero. Esto empezó cerca de las 8:15, Ramón, le contamos a la audiencia, muy temprano. Empezaron a desfilar aquí figuras, por supuesto, del empresariado, casi todos, y también figuras de la política, fundamentalmente, valga la redundancia, los principales candidatos, podemos decir, al menos del espacio opositor. Sí. ¿No? Estuvo aquí Patricia Bullrich primero, después estuvo Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sabés que me decían que lo invitaron a Javier Milei y no respondió? Milei decidió no venir aquí. No respondió la propuesta, decidió no venir el líder del espacio libertario, pero sí vinieron, como te digo, Patricia Bullrich ratificando su propuesta económica, que tiene que ver, bueno, ya lo dijo, ¿no? Con una economía bimonetaria, no dolarización, sino permitir que circule el dólar. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta también aquí ratifica su propuesta de gobierno con un amplio consenso, que es el que viene sosteniendo desde hace varios meses. Y acaba de exponer el ministro de Economía, Sergio Massa. Sí. Ramón, te cuento, Massa empezó explicando cómo tomó la economía ya por mediados del año 2022. Después destacó la tarea que hizo entre agosto y diciembre, lo que le permitió ahorrar, dijo, bajar un 40% del gasto público, pero explicó que este año lo que le pasó a la Argentina fue que en enero perdió el 20% de sus ingresos. Y esto lo explica a través de la sequía, ¿no? La sequía que le impide lo que es al fantástico, país Marcelo, este porcentaje de dólares. Es esta insistencia de tomamos la economía en el 2022 como, bueno, hubo dos gobiernos. Tuvo el gobierno de Alberto hasta que renuncia a Guzmán, hasta que lo echamos a Guzmán y arranca otro gobierno cuando llega Massa. Siempre recordemos que en 2019 ganó el peronismo. Era Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández vicepresidente y Sergio Massa titular de la Cámara de Diputados. No es que hubo dos gobiernos, pero entiendo que esto se plantea de esa manera. Te propongo, Marce, que escuchemos juntos a Facundo Gómez Minujín. Dale, cómo no. Que la gente entienda, Minujín es el presidente de AmCham, pero es el presidente de JP Morgan, entidad financiera, pero muy poderosa. Y la verdad que Minujín toma el micrófono y dispara con política económica de una manera tajante. Hasta algún funcionario de Hacienda me decía, ¿por qué no es candidato? Mirá. Seguimos sin encontrar las soluciones a los problemas estructurales que tiene nuestro país, como la pobreza, las crisis económicas recurrentes, la altísima inflación, la desigualdad de ingresos, la pérdida de la movilidad social y la calidad educativa, solo para citar algunos. La Argentina comenzó a sentir la desaceleración de su economía a fines del 2022, continuando el enfriamiento en el primer trimestre de este año, que nos lleva a anticipar que una vez más ha comenzado una nueva recesión para nuestras ya debilitadas finanzas. Lamentablemente viviremos una recesión con inflación. Es imposible planear a largo plazo cuando no tenemos visibilidad en el cortísimo plazo. Estamos navegando en un banco de niebla y este nivel de incertidumbre es constante y resonante y no ocurre en nuestros países vecinos. Durísimo, Marce, ¿eh? Sí, bueno, fue el propio Minujín, este señor que ustedes estaban escuchando en nuestra pantalla, el que le hizo la entrevista hace un rato a Sergio Massa. Una entrevista que duró 18 minutos. Bien. Si mal no saqué la cuenta, aproximadamente 18 minutos. Te cierro con esto, Ramón. Dale. Un dato importante. Le preguntan a Massa, 1807, me la tengo anotado porque me pareció una frase importante. Si iba a ser candidato a presidente. Bueno, él lo que dice que depende del contexto. El contexto familiar, primero, y después del contexto político dentro del Frente de Todos. Ahí está. La conclusión que sacó Massa, o lo que dijo Massa, fue lo siguiente. Te lo leo para no equivocarme. Dale. Quiero que mi coalición de gobierno siga gobernando. Quiero que mi coalición de gobierno siga gobernando. Perfecto. Es decir, se despersonaliza la elección del candidato. Lo que quiere Massa es que el Frente de Todos siga en el gobierno el año que viene. Perfecto, Marcelo. Impecable el trabajo allí y gracias. Sumamos a la respuesta de Massa, si le parece. Saquemos el contexto familiar, vamos al contexto. ¿De qué depende? Contexto económico. El viernes el número de inflación va a ser brutal.
otra vez, lamentablemente para todos los argentinos. ¿Y de qué depende? Que Cristina diga, yo voy a acompañar a Sergio Massa. Y ahí la balanza se va a inclinar, o al menos es lo que todo aparenta. Ahora quiero ver la mirada de Andrés Malamud al respecto del peronismo, pero brevemente, para cerrar el capítulo económico, quiero que veas este tuit, porque lo que decía el presidente AmCham, ayer muchos economistas leían esto y decían, ojo con lo que estamos planteando en la campaña. Nicolás Dujovne fue ministro de Economía, un breve lapso en el gobierno de Mauricio Macri. Dijo Dujovne, las reservas del central, las netas, se obtienen al restar de sus activos los swaps, deuda en bancos y rubros menores. ¿Qué significaría tener reserva neta negativa, que es lo que plantean algunos economistas? Que los bancos lo estarían prestando al central parte de los encajes que cuidan la liquidez de la rista. O sea, ¿qué dice Dujovne? Que si esto pasa, hay bancos que le están prestando plata al central, que es del encaje, significa plata de los ahorristas. Esto puso en alerta a muchos. Entonces, se están jugando cosas muy fuertes cuando vos entendés, sobre todo la velocidad con la que se dan las miradas después de la corrida, que no terminó, la falta de reservas, lo que está pasando en la interna del peronismo, lo que está pasando en la Corte y este fallo sobre las elecciones de Tucumán y de San Juan. ¿Crees, Andrés, que más allá del dedo que puso Cristina en 2019, entiendo que ahora la situación cambió, te lo dicen los propios peronistas, pero da esa sensación de, bueno, esperemos a ver hacia dónde quiere rumbear la vice? Ella sigue siendo la que define porque está sentada sobre los votos del conurbano, que son los que le permiten a un candidato peronista tener factibilidad. Puede venir después de la periferia, de una provincia con pocos votos, La Rioja, Santa Cruz. Sí. Pero sin el conurbano no hay presidente peronista. Y lo interesante es que si el candidato señalado por Cristina es Sergio Massa y gana, hay dos cosas que tenemos que hacer. Los analistas quemar todos los manuales, porque en un país con 100% de inflación, que el ministro de Economía sea elegido presidente, va en contra de todo lo que sabemos. Y la oposición tiene que hacer una fila y pasarse a degüello, por inútiles. Pero es altamente improbable que Massa sea presidente por esto que estamos diciendo. Ahora, pero en provincia de Buenos Aires, teníamos por allí la foto de Kicillof con su actual vicegobernadora. Dato importante a tener en cuenta. Un Kicillof que dice, sí, no se preocupen, las primarias las jugamos el 14 de agosto, el 13 de agosto como tiene que ser, con la Nacional. No hay ningún problema. Ahora, lo que está diciendo hoy Kicillof es, ¿y qué hago con la elección general? ¿Por qué me ata un presidente, como bien marca Malamud, que si es Sergio Massa tiene que defender la economía, me puede desplomar y puedo perder la provincia de Buenos Aires? La separo, hago esa boleta corta, como te decía al principio del programa, la democracia es una sola, la forma de jugarla son interminables. Ley de lema, ley de acoples, podés sumar voluntades como en Santa Cruz que nos contaba la oposición ayer, podés cortarla, podés hacer una elección convergente, como hace ahora Rodríguez Larreta para desdoblar de la nacional a la del jefe de gobierno. Democracia es una. La regla la pone el que tiene la pelota. La pelota en la provincia de Buenos Aires la tiene el gobernador. Entonces, ¿desdoblo o no desdoblo? Si desdoblo, me la juego yo solo. Pero hay un gran punto acá. Y ahora quiero, Agus, si podés ponerme la interna del Frente de Todos. La pregunta es, ¿qué hago con mi ley? Porque si yo desdoblo, mi ley no tiene estructura, te lo contamos acá insistentemente, no tiene estructura. Y en la provincia de Buenos Aires no tiene candidato todavía. Quería ahí tantear a Burlando, Burlando evidentemente pidió de más para cerrar. Quiere algún outsider, no lo encuentra. Ahora vas a escuchar a Joaquín de la Torre. Yo te decía, ojo con de la Torre, no sea cosa que pegue el salto. Pero si desdoble y mi ley no pone candidato, ahí se te complica. Porque ese votante de la derecha no te va a votar a Milei, no hay candidato, te va Juntos por el Cambio. La interna del Frente de Todos. Este es uno de los últimos análisis de CELAC, de la interna. Fíjate, si esto fuera presidente, Kicillof 40. Claro, Kicillof sabe esto, que él es el que arrastra todos los votos de la vicepresidenta. Pero ¿qué dice Kicillof? ¿Y si perdemos todo? Y volvemos a lo que era 2016, tierra arrasada. El kirchnerismo no gobernaba ni un municipio. Alicia gobernaba Santa Cruz y firmaba con los ojos cerrados. Kicillof 40, Guado, que insiste con ser 17%, Massa 16, Scioli 6, Grabois 6.
Grabois se va a lanzar. Ahora vamos a mostrarte el flyer. Vamos con esto que te sumaba. Y ahora me meto con Grabois y me meto con lo que puede pasar en ese sector del Frente de Todos. Carlos, yo quiero tu mirada con esto. Joaquín de la Torre, por ahora, es precandidato a gobernador del PRO. Con Grindetti, con Iguacel y con Cristian Ritondo. Ritondo dice, yo soy tu candidato, Patricia. Inclusive hoy, en la salida de AmCham, se pararon como dos ciudadanos a hablar. Parecía hasta casual la foto, esperando que los fotógrafos le tomen alguna imagen. Bullrich insiste con una boleta única para colgarse de la lista, para poner a Santilli. Habrá que ver qué pasa. Y de la Torre dice, hay que armar ese frente con Milei. Estamos a tiempo, mirá. Yo trabajo todos los días para explicar en la gente que está cerca de Patricia y cada tanto, porque no tengo demasiada relación, pero cada tanto con la gente que está cercana a Javier Milei, que sería bueno en la provincia analizar la posibilidad de hacer un frente a frente. Un frente a frente. Andrés, yo te quiero consultar en ese punto y ahora voy con dos presentaciones, tanto de Milei como de Grabois. Fíjate que en estos momentos ya es un vale todo. Después volvemos en minutos. Tucumán, San Juan, no hay elecciones. Te lo anticipábamos, te lo contamos hoy y ahora te vamos a ampliar la información. ¿Qué hacemos qué hace Milei con la provincia de Buenos Aires? Vos decías muy bien esto. No hay paraíso sin Buenos Aires. Básicamente sería eso. ¿Pero qué hace Milei? Parece no importarle nada a las provincias. Él está haciendo una campaña nacional basada en su propia figura y después tiene alguna coalición con 2 o 3 apellidos que le parecen interesantes, como Bussi y Menem. Sí. El resto... Villarroel de vice. Sí, de vicepresidente, sí. Lo que parece es que él quiere ser presidente. Y no piensa en cómo se hace para ser presidente después. Quiere llegar a la presidencia. Sus condiciones de gobernabilidad democrática, son nulas. Como te decía antes, tiene 3 posibilidades. O una alianza con la casta, que él rechaza, o es Fujimori en el 92 y cierra el Congreso, como en Perú, o es Pedro Castillo, como en Perú, este año, y lo echan. Eso es lo que puede pasar con Milei. No puede gobernar democráticamente, no tiene construcción política, y eso significa que no tiene representación territorial y no va a tener legisladores en ninguna de las 2 cámaras, suficientes como para gobernar democráticamente. Esto dicho, que él sea candidato es bueno para el sistema, porque él representa a mucha gente que no se siente representada. Estaba fuera por todos los demás. Exactamente. Claro. Como representante democrático, él es funcional a la democracia. Como gobernante democrático, sería disfuncional. Bueno, fíjate, porque el domingo, además, en la Feria del Libro, además de que mañana el señor Andrés Malamud va a presentar un libro que ahora te vamos a mostrar, Javier Milei va a presentar su libro. Y prepárate para un verdadero rockstar en la Feria de la Rural. Javier Milei presenta su nuevo libro, El fin de la inflación. Fíjate hasta la foto, ¿no? Un Milei con una suerte de súper-poderoso. Carlos está como frenando la inflación con la mano, con el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, 14 de mayo, 5:30 de la tarde. ¿Vas? Falta la varita y el Harry Potter también, te digo. Falta la varita y el Harry Potter. Yo escucho, conozco el pensamiento del padre, de él. No concuerdo, por supuesto. Creo que es profundo, pero no concuerdo. Sí. Pero iría, sí. El fin de la inflación. Veremos qué es lo que dice. Yo tengo que estar el domingo en la feria, así que me parece que un ratito me voy a acercar. Y el otro lanzamiento, que ya grabó y dice, bueno, ¿sabes qué? Si todos van, nosotros también. Juan 23. Acá se pelean entre el tucumano y el bonaerense, el hombre de San Isidro contra el tucumano Mansur. ¿Quién es el verdadero Juan 23? A Mansur está complicado ahora, ¿no? Porque la Corte le dice que no hay elecciones, básicamente. Dice, agenda en 19 de mayo a las 6 de la tarde en Ferro. Claro, ¿lo va a llenar? Sí, claro que lo va a llenar. ¿Cómo no lo va a llenar? Con la cantidad de gente que moviliza todo el Frente Patria Grande. Algo que repite el Turco Asís. Quiero ver si vos, Andrés, estás de acuerdo o cómo lo ves a Grabois. El Turco repite esto de, él va a patalear adentro. ¿Cómo se va a ir afuera si se queda sin esa caja para financiar una campaña? Y es lógico. ¿De dónde agarra si no? Y no digo que lo haga solo Grabois, que quede claro. Cada uno agarra su caja, ¿no? Larreta tiene la de la ciudad, Axel tiene la de la provincia, el Patria tendrá ANSES, Grabois tendrá organizaciones sociales. La Argentina es bipolar, en todos los sentidos que le quieras dar a la palabra. Pero sobre todo bipolar en el sentido de bipartidista, porque
elecciones, las instituciones electorales te restringen, no son permisivas, no permiten un Bolsonaro o un Boric. Sí. Si vos no tenés un partido, si vos el domingo de elecciones no tenés 110.000 fiscales de mesa, no podés estar seguro que repongan tu boleta. 110.000 fiscales. Es la cantidad de mesas que hay en un domingo de elecciones nacionales en Argentina. Y todos los partidos grandes ponen los fiscales, el peronismo y la principal alianza no peronista, el radicalismo, ahora es Juntos por el Cambio. Eso podríamos hacer, Carlos, para los próximos días, ¿no? ¿Cuánto sale sostener la elección? Porque un fiscal para el día de la elección no debe estar menos de 10 lucas, no debe estar. Vos Para la decís, impresión de boletas. La parte que si es convocado como fiscal de mesa, que es... No, está bien, pero digo, yo digo todo creo lo que que son se dos, paga menos. son dos Claro. situaciones, ¿no? No, Hay claro, alguna yo me que refiero a están la partidaria. A ver, porque cuando hoy No, muchísima plata. yo llamaba a un operador tucumano de uno de los tantos acoples que tiene el peronismo ahí, y en un momento me dice, Ramón, ya teníamos todo armado. Yo ya tenía gar por los remises. ¿Para qué? Claro. Mirá, no voy a ir a votar, me queda lejos, porque es verdad, nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos re cómodos, vemos la escuela, qué lindo, qué divertido Tenés la democracia, colectivo. No vamos. sé si nos Vamos, señaron. caminamos. No dieron una seña por esas cosas. Por eso. Pero yo te quiero ver. A ver, es muy linda la democracia, pero si vos te tenés que tomar 2 bondis para llegar, no sé si tenés tanta ganas de votar. Entonces, todo un sistema de remises que vos tenés que... Bueno, no se preocupen, nosotros venimos, y acá está la boleta, y acá está todo, y acá tienen todo listo para el día de la elección. Todo eso ya está señado a 5 días. ¿Vos te creés que esa seña vale para si la elección es en noviembre? Claramente no vale. Ya está. La plata se fue. Se fue. Buscala. ¿Y los fiscales Hace partidarios juicio. también cobran? Alguien tiene que pagar Pará, acá. ¿los fiscales partidarios ver, Esta pregunta es cobran? buena. ¿Cómo, Nili? ¿Los fiscales partidarios cobran? En algunos lugares sí, En algunos otros lugares no. sí. Claro. Se les da la Depende. vianda, se les Claro. facilita. Sí, Muchos la vianda. fiscales partidarios Y mínimo están tiene que militando, tomar. son activistas. Claro, por eso. Algunos además son funcionarios públicos, ya tienen su sueldo, en parte el sueldo incluye trabajar en las Pero claro, elecciones. empleado Pero público que no los fiscaliza. 110.000 que yo mencionaba son la base, porque todo lo demás, que es la logística electoral, si vos vivís en una calle de tierra un domingo de lluvia y no ¿Quién te va? ayudan a ir a votar, Y no, ¿Quién va? nadie. así que los partidos estructurados en el territorio te ayudan a ganar una elección. Nada que ver con el fraude, es la movilización popular. ¿Sabés qué? Y un partido nuevo no tiene esto. Una vez Andrés, un consultor, me dijo, yo le pregunté, pero es caro lo que está. Me dice, cuando la política quiere, la guita aparece. Como diciendo, la campaña se hace. En algún momento, si vos viste que estás por llegar, bueno, tendré que devolver favores después. El problema de la democracia argentina no es ser cara el día de las elecciones, es no arreglar los problemas el resto del año. Claro. El problema de la democracia argentina es que no resolvió la cuestión económica. Sí. Votar no es tan Que caro. sigue siendo ese tema. La dictadura sigue siendo más cara que la democracia. Bueno, mira, Andrés, pará. Te quiero sumar a esto Bueno. que es clave. Porque hay uno de los 3 datos que trajimos de encuestas, y ahí no me voy a meter con internas. Hay 2 preguntas que se hicieron por estas horas, que es la democracia sobre el tema de votar y la instalación que logra Milei de algunas frases. Hoy Grabois decía, ¿y qué quieren? Si está proponiendo algo. Yo no estoy de acuerdo con dolarizar, pero por lo menos dijo, voy a hacer esto. Mientras que el peronismo estamos, que nos matamos entre nosotros y Juntos por el Cambio, ni hablar. Por eso hoy la reta tuvo que hablar de la unidad otra vez. No, es esta US. Vamos con estas 2. En primer lugar, la instalación. Y ahora te voy a mostrar lo que es la democracia con esto que marcaba Andrés. Fíjate, Milei define la agenda y el encuadre. 52.000 publicaciones sobre dolarización en el mes. Lo que hizo esta encuestadora fue agrupar lo que se mencionó en las redes, obviamente disparado ¿por quién? Por Milei. Que con las nuevas tecnologías y la nueva forma de hacer campaña, me parece que esta va a ser toda una novedad, Andrés, es sin estructura política, no tengo candidatos en las provincias, ahora yo llego a ser el tercero y entro con un bloque de 10 y te vas a tener que sentar conmigo. Alguien se va a tener que sentar. Supongo que estará más cómodo Juntos por el Cambio que el peronismo, pero bueno. Ahí es bueno, no sé, Andrés, mucho más conocedor que yo desde el punto de vista teórico. Yo creo que se da un fenómeno que tiene que, lo llamábamos antiguamente la agenda. Y yo creo que Milei construye la agenda. Creo que Cristina también, aún con su silencio, ¿no es cierto? Y apareciendo de vez en cuando. Ahora, el problema, te diría, es el pasaje a la acción. Digo, a ver, la popularidad es una cosa bastante difícil de tomar o de analizar.
Entonces puede haber mucha popularidad, puede, y sin embargo eso no se transfiere automáticamente al voto. Y aprovecho un segundo, porque no quiero perder la oportunidad de una persona tan inteligente. Vos has examinado los procesos argentinos. ¿Por qué te crees que hay como un sentimiento, de alguna manera se define como antipolítico? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero se define como antipolítico, y yo pienso que una de las características que puede haber en la próxima elección es la abstención, mucha abstención. No sé vos qué opinás, que sos el experto. De la abstención, sí. Es lo que muestran las encuestas. Es la primera vez que los argentinos enfrentamos un proceso electoral con expectativas hacia abajo. La gente va a votar pensando que las cosas van a empeorar. No era así. En las elecciones presidenciales sistemáticamente vamos a votar pensando que van a mejorar. Las de medio término son otra cosa, pero las presidenciales es la primera vez. ¿Y por qué los argentinos están irritados con la política? Yo diría con los políticos. Por el fracaso económico. No hay magia, no hay misterios. Fracaso económico. ¿A quién van a culpar? Hace 40 años gobierna la democracia. Y no es el único país del mundo que tiene alta inflación. Somos 6. Venezuela, Sudán, Zimbabue. Sí, no es la región. No es la región, no es la por eso, región. Andrés, tenemos ese dato, pongámoslo, Agus, si podemos. La votación, la democracia, cuando le preguntan a este votante, ¿y vos crees que con el voto vamos a solucionar algo? Y esta es una antesala clave para entenderlo. Fíjate, viene justo lo que vos estás marcando, Andrés. ¿Cuál de las siguientes frases, acá, la sensación respecto a la próxima elección? ¿Sí? 60% dice va a ser una oportunidad para mejorar. Ahora, 40% de los argentinos, es cierto, es representativo, pero lo traje porque es una encuesta presencial. O sea, tocaron el timbre, que me parece que es clave para no terminar con un teléfono que no se responde o por internet. 40% te dice, gane quien gane, todo va a seguir igual. Y ahí te destroza. Falta un dato ahí. La gente que no respondió. Ahí dice no sabe, no contesta, son personas que respondieron. Pero hay un 30% de argentinos y argentinas que no responden, que no está ahí. Y esos piensan que todo sería igual o peor. Y ni se molestan por eso. El porcentaje de argentinos que piensan que esto va a empeorar es superior. Bueno, pero por eso hoy Grabois, y lo traigo a escucharlo de Grabois por este punto, cuando uno dice, bueno, sí, si vos lo escuchás al legislador Ramiro Marra diciendo que Milei propone, y sí es de su partido. Ahora, Grabois hoy reconocía un problema que tiene el peronismo y tiene Juntos por el Cambio. ¿Qué proponemos? ¿O vamos a seguir hablando de caras? Mira, escuchá bien concreto lo dice Grabois. Dice, es un falso profeta, es casi bíblico lo que dice Grabois, pero dice, propone. Y ahí está el resultado, mirá. El pueblo decía lo mismo, decía cualquiera. ¿Dólares? Escuela privada. Porque la escuela pública no tiene la calidad que debería tener. Entonces el falso profeta te promete eso. No te lo va a dar. Ese es el problema. Te promete cosas que no va a cumplir. Por eso es un falso profeta. Pero es un profeta. Está planteando cosas para el futuro. Eso decía Grabois, diciendo... Y además ahí reconoce algo que en buena hora que lo plantea alguien de adentro del gobierno. Porque cuando uno dice, el que puede, seguramente vos del otro lado, si tenés la suerte de que justo estás cerca de una escuela pública que es ejemplo, y hay pocas en la Argentina lamentablemente, dirás, no, yo estoy orgulloso de que mi hijo vaya a la escuela pública. Pero si vos tenés a tu hijo en la escuela pública y notás que hay mucho ausentismo, porque quizás ese docente está recontra precarizado y está en 14 escuelas al mismo tiempo, entonces siempre sale antes, y que un día para el docente por la paritaria porque cobra muy mal, pero el otro día para el maestranza que abre la escuela porque también cobra mal, y otro día no pasa el bondi y entonces la escuela está cerrada y otro día el docente no llega, y te pasa eso, vos decís, yo quiero que mi hijo vaya a una escuela privada. ¿Por qué? Porque por lo menos tiene los días de clase. Y después lo otro que dice Grabois es, no me vengan con el chiste de, no, nadie piensa en dólares. Piensa en dólares para ahorrar el que le sobran 2.000 mangos o el que le sobran 100 lucas. Porque es la forma de frenarte la inflación. Con la hiper o comprabas harina o ahora vas y compras dólares. Entonces lo que está marcando ahí es, ¿y nosotros de qué hablamos? Y ahí es donde, Andrés, yo pienso esto. Vos, referenciado con un sector, sobre todo con lo que vas hablando políticamente, me imagino que te preguntás eso. Lo que yo no sé es porque tienen que ordenar hasta las PASO o porque estamos en un punto histórico para Juntos por el Cambio
Y bueno, se está dirimiendo así y no hay otra. Nadie sabe qué hacer antes de la crisis. Y a la crisis vamos de camino como un tren. Sí. Esto pocos lo ignoran. Argentina tiene ¿cuánto? 16 tipos de cambio. Los países del mundo tienen uno. Argentina alguna vez tendrá uno. ¿Cómo hace para llegar de 16 a 1? Algunos dicen, van a bajarlo de arriba. La mayoría pensamos, van a subirlo de abajo. Eso se llama devaluación. La devaluación te puede agarrar un gobierno en la mitad, en el final o en el principio del mandato. La mitad ya le pasó. En el final es una tragedia. Es peor cuando te agarra al principio porque perdés condiciones de gobernabilidad. Lo ideal es que un gobierno que está terminando haga lo que hizo valientemente Rebels-Lenikov, que estaba empezando, pero permitió refundar el gobierno de Duhalde con la baña. Si vos tomás una decisión así sin un plan económico. Y un plan económico no lo podés generar con las expectativas que tiene un gobierno que termina. Por eso la devaluación la va a hacer el mercado, no el Estado. Es muy difícil tener un plan en este momento y lo que dice Grabois es correcto y Carlos iba a eso. Tiene un concepto que te atrapa el futuro, porque se basa en tus miedos presentes. No es que en Argentina nadie piensa en pesos, en dólares. Nadie quiere pesos. Y no. ¿Para qué vas a querer pesos? ¿Vos lo querés cambiar por cosas o por dólares, por algo que valga mañana? El peso mañana no va a valer. Milei te dice la dolarización. Por supuesto que no puede funcionar a un costo aceptable. Porque dolarización significa a partir de mañana no hay más pesos, hay dólares. O una transición, ponele. Pero el gobierno paga 40% de la economía, salarios, docentes, policías, médicos. ¿Y qué te los va a pagar mañana? Con la reserva que tiene te puede pagar $20, ahora te paga 200. En eso que vos planteás, que es lo que vos marcás, es la economía lo que está generando esto, yo quiero volver brevemente a lo que dijo hoy el presidente de la Corte. Porque en ese corazón del poder económico, un juez de la Corte, un presidente de la Corte Suprema, abre el juego hablando de economía y hablando del peso argentino. Después vendría el fallo, y ahora vamos a reiterar esta información, sobre las elecciones en Tucumán y San Juan, que por ahora no va a haber. Por lo menos están suspendidas por una cuestión de candidaturas legal o no legal. Hoy la Corte dice, soy competente. No estoy diciendo ni sí ni no. Soy competente, suspendé y yo voy a fallar sobre este tema. Rosati a la mañana abre su discurso y habla de la economía. Mirá. En el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos está por sobre todos nosotros. Frase, ese corte, hoy estaba en boca de muchos funcionarios argentinos, del gobierno nacional, que cuando llegó el fallo de la Corte, obviamente empiezan a hacer unas especulaciones políticas y atan todo. Después te vamos a contar cómo, obviamente, cuando vos interpretás la realidad, podés forzar hasta decir, es claro el mensaje, ahí está el lineamiento económico, judicial, político, elecciones. Habló Macri, habló Rosati, pum, atalo, peronismo, otra vez perseguido por los poderes fácticos de la Corte y del poder económico y la protección a Cristina y cómo persiguen a nuestros dirigentes. Y ya está. Y ahí ya lo ataste, lo cerraste y podés darle hasta el 13 de agosto, perdón. Bueno, tengo en mis manos, señor Andrés Malamud, el diccionario, lo voy a mostrar a esta cámara para que se vea bien. Ahí va. El diccionario arbitrario de política, editorial Clave Intelectual, de Andrés Malamud, que presentás cuándo en la Feria del Libro. Gracias, Ramón. Por favor. Mañana miércoles a las 7, junto con Camila Perochena, Hernán Iglesias Sila y Alejandro Grimson. Una gran historiadora y divulgadora y dos personas brillantes que escribieron discursos para presidentes. Así que mi expectativa es que como eran diferentes presidentes se peleen entre ellos y no conmigo. ¿En qué salón? Porque es clave, la Feria del Libro es un mundo. Sí, sí. Bioy Casares, corríjanme si me equivoco, pero pienso que... Veo que te reservaron un lindo salón, porque si estás en Bioy Casares... Cierro con esto, la definición del señor Andrés Malamud del presidente de la Nación. Fernández Alberto, presidente argentino, creador de un original modelo de toma de indecisiones. Está bien, está bien. Que tengas mucha suerte, Andrés. Dar un saludo al presidente. Irónico. Y muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hacemos una breve tanda, ya vamos a estar con más políticas, vamos a viajar al sur del país, vamos a estar en Tucumán
Vamos a contarte lo que están pasando con estos fallos. Se juega mucho, mucho en el poder argentino por estas horas y te lo contamos acá en Para que Sepas en cuestión de minutos. Dale. La idea es un fortalecimiento estratégico de estas especialidades en este plan llamado Más Salud, Más Cuidado, que es un plan integral bonaerense para el fortalecimiento de especialidades médicas estratégicas. Con eso empezamos cuáles son las medidas en concreto. Un plus salarial para los residentes que comienzan este año y todos los que están dentro del sistema en estas especialidades, que un 15%. Trabajamos para tener un plan específico para estos residentes, donde puedan tener tarjetas premium, acceso al crédito diferenciado, también un 30% en horarios, como decíamos, en el IOMA. El acuerdo que hace la provincia de Buenos Aires con las universidades, en donde el Estado provincial financiará las carreras universitarias de especialistas, pase a planta, una que termina de residencia, y a todos los que están adentro del sistema, dedicación extendida, 48 horas, con dedicación exclusiva. Las medidas que se acaban de anunciar están inscriptas dentro de un plan quinquenal, tienen que ver con generar un sistema de incentivos. Convertimos a esta cuestión de fortalecer las residencias vinculadas con determinadas especialidades en una política de Estado, para que más adelante el cuidado de la salud, basado en la atención primaria, basado en un modelo de más salud y más cuidados, sea resultado de las decisiones que estamos tomando en el día de la fecha. 7 de la tarde en todo el país. Gracias por esperarnos, por quedarte allí. Tenemos media hora más de información política, económica, judicial. Después ya llegará el querido Facu Pastor. Bueno, muy bien. Lili, ayer nos adelantabas, Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, en licencia hasta el 25 de mayo. Y hoy hay un tema clave otra vez en La Matanza. Claro, porque la licencia era por las piñas, por los golpes que todos vimos que le dieron los colectiveros ante la muerte de Daniel Barrientos en La Matanza. Sí. Eso fue ayer y hoy te tengo que contar un nuevo caso de un asalto y golpes a un colectivero. Claudio Russo es la víctima, era la última vuelta que hacía, madrugada de este día, llegaba a la terminal, le faltaban muy poco, última parada, sube un joven, lo para, él le dice, bueno, quizás dice, lo vi bien vestido, no sospeché nada, línea 440. Cuando sube, detrás de él le aparecen dos personas más y ahí empieza esta pesadilla para Russo, para este colectivero. ¿Qué hacen? Le piden todo lo que tiene de valor. Un colectivero, siempre lo decimos, ¿qué puede tener? Le dio la plata, le dio el teléfono celular y ¿sabés qué hicieron? ¿Qué? Le gatillaron 3 veces una de las armas que llevaban estos delincuentes. O sea, de milagro no lo mataron. Exacto. De milagro no tenemos que lamentar otra muerte porque las balas no salieron. Pero claro, Russo se asustó, entonces quiso separar, quiso voltear o empujar ante esta situación para que no le disparen. Te estoy dando todo. ¿Y qué hicieron? Culatazos en la cabeza que terminó de esta forma. 6 puntos de sutura. Ramón. 6 puntos de sutura. 6 puntos de sutura y esto lógicamente derivó en que en un paro por tiempo indeterminado dijeron de la línea de colectivos 440, la 315 y la 740, que son las que recorren Granbur, Malvinas Argentinas. Claro, partido Tigre. Malvinas Argentinas, perdón, yo dije La Matanza. Esto Malvinas sí, Argentinas. sí, Granbur. El anterior, o sea... Ahí sí fue La Daniel Matanza. Claro. Exactamente. Daniel Barrientos, que es donde le terminan pegando después a Berni, que pide esta licencia para hacerse los estudios, ocurre esto. Y se metió Patricia Bullrich encima. Claro, La porque campaña acá es así. Nada exacto. Totalmente. Desde la campaña te diría que nada queda librado al azar, todos se prenden de algún hecho. Y en este caso Patricia Bullrich, que dijo, Claudio es colectivero de la línea 440. Anoche lo abordaron delincuentes y le gatillaron 3 veces para robarle monedas. Por suerte, fallaron. Los colectiveros, como tantos laburantes argentinos, están completamente abandonados. Bien. Conmigo, esto se acaba. Es una frase que ya queda como un eslogan. ¿Viste? Claro. Conmigo se acaba. Lo está haciendo en varias referencias políticas electorales. Porque Lo de hablando del Rosario, kirchnerismo, hace lo de Rosario, poco. exactamente. Lo de Rosario agregó esto mismo también. Sí. Conmigo esto no pasa, conmigo había controles de Lo de la droga. Constitución, exactamente, que ahí lo vamos a contar, porque te reiteramos la información. Ya está con nosotros Mario Marquich, no como periodista, sino como candidato. Mario, gracias por venir. Un placer. Estás en el camino, pero estás recorriendo la provincia de Santa Cruz. Te lo dijeron 1000 veces. Exactamente. 1001. Sí. Bueno,
Dejé el camino de las emociones, que era lo que yo intentaba hacer en mi programa después de muchos años, para iniciar el camino de los sueños, digo yo, el mío personal de convertir a mi querida provincia y el de mis comprovincianos también, que van a haber realizado sus sueños en la medida que nosotros tengamos éxito. Ahora nos vamos a meter en Santa Cruz. No hay fecha de elección todavía en Santa Cruz. Veremos qué decide la gobernadora Alicia Kirchner. La noticia de la tarde fue que la Corte Suprema, con 2 fallos, dijo: suspendemos la elección de Tucumán y suspendemos la elección de San Juan. En 5 días iba a ser la elección. En Tucumán sobre Juan Mansur. En San Juan sobre el gobernador Uñac. Mansur y Uñac candidatos. Mansur a vicegobernador, Uñac a gobernador. Presentaciones de Juntos por el Cambio diciendo: señores, es inconstitucional. No pueden ser otra vez candidatos y estos son nuestros argumentos. La Corte tenía estas presentaciones hace ya varios meses, también hay que decirlo, y hoy, a 5 días de la elección, dijo: no hay elecciones, están suspendidas. Ahora bien, la lectura del peronismo fue una lectura de proscripción. Hay que recordarle también a ese peronismo que la Corte ya había evitado la re de Beretilnek, que no es peronista, en 2015, perdón, y de Zamora en Santiago del Estero, que es radical, en 2013. Y cuando yo te hablo de la lectura que está haciendo el gobierno de estos 2 fallos, que obviamente son cuestionables desde la política, ahí faltan 5 días. Fíjate el tuit, ahora lo vamos a mostrar, a modo de comunicado, ahí está, gracias Agus. Andrés Larroque, ¿sí? Cámpora puro. Es cierto, vos dirás del otro lado, acordate que armó su organización. Bien, kirchnerismo, cristinismo, Larroque pone peronismo o disolución nacional. Es muy fuerte lo que pasó hoy. Es muy fuerte el fallo de la Corte porque suspende 2 elecciones y es muy fuerte lo que está planteando el peronismo. El comunicado de la Presidencia de la Nación, hablando, atando la frase del expresidente ayer cuando habló de feudos, pegándolo al fallo de la Corte Suprema, está vinculando lo que hace Juntos por el Cambio a lo que hace la Corte Suprema. Y hoy, y hace minutos, Andrés Larroque plantea esto. Y ahora te voy a dar la mirada que tiene el diario Página 2 en su título principal en estos momentos. Obviamente, con dueños del Partido Justicialista, donde hablan de partido judicial, de lawfare y de proscripción a candidatos peronistas. El domingo va a haber 5 elecciones. Iba a haber. Ahora va a haber 3. Tierra del Fuego, porque acordate, Tucumán y San Juan, suspendidas. Vamos a votar Tierra del Fuego, vamos a votar en Salta y vamos a votar en La Pampa. Mario, esto, ¿qué análisis hace de lo que acaba de pasar? Bueno, yo creo que la Corte Suprema está tomando las riendas, está tomando nota de las cosas que pasan y creo que hay un castigo al feudalismo con esto. ¿Vos considerás que es castigo al feudalismo? Bueno, sí, puede ser. Es justicia, ¿cierto? Yo no estoy en condiciones de decir que la Corte está castigando. Creo que está tomando nota de verdaderamente situaciones anómalas de ese intento de perpetuación en el poder. ¿Qué pasa en Santa Cruz, naturalmente? ¿Hace cuánto gobierna el kirchnerismo en Santa Cruz? 35 años. 40 el peronismo y 35 el kirchnerismo. ¿Y claramente Alicia, es un feudo. ¿Hace cuánto? Y es el segundo mandato. Segundo mandato. Sí, pero ahora no pareciera que se vaya a presentar. Tienen 13, digamos, ley de lemas. Tienen 13. 3 candidatos. 3 candidatos. 3, perdón. Sí, tienen 3 candidatos, 3 intendentes de Río Gallegos, Calafate y Caleta Olivia, que son las ciudades más populosas prácticamente. Todavía bueno, no hay fecha de elección. Nos contaba hacer Roxana Reyes, que también es candidata de Juntos por el Cambio. Sí, bueno, yo estoy en la misma sociedad, digamos, desde el PRO, y también está Encuentro Ciudadano, hay coalición, el ARI y el socialismo.
Pero bueno, nosotros vamos a competir con ellos y yo tengo la firme convicción de que vamos a hacer la sorpresa electoral del año. Fíjate, esa es la portada de Página 2 en estos momentos. Eso es cuando entras a la nota. En la portada dice: la Corte juega a fondo. Ordenó proscribir a candidatos. Y ahí habla de la suspensión, fíjate. Sí. Hizo lugar a pedidos para revisar la situación de los candidatos Iñaki Mansur en las provincias que ya habían sido gobernadores. Esto, te digo, va a traer... Sí, es un escándalo, juego ¿no? muy fuerte. A mí igual lo planteábamos al principio del programa. Entiendo los reclamos. Ahora, también es cierto que faltaban 5 días. Y hay 2 provincias que estaban ahí, al borde, ya estaban por hacer la elección. Yo, la verdad que uno decía, bueno, los reclamos venían hace un año, Carlos. Entiendo que hay juegos políticos. A 5 días es un cimbronazo. La verdad que ni Iñaki ni Mansur hablaron porque no saben qué decir todavía. Están esperando a ver por dónde sale el tiro, digamos. Sí, claro, no. Bueno, además lo aclaramos recién con qué consecuencias tiene todo lo que ya se preparó, además de que en la Corte está hace un tiempo, eso se podría haber definido. Y además, con esto del PJ bonaerense, ¿no? Ese fallo que es el caso de lo que vos marcabas. Exactamente. Ahora, y me meto un poco también con el Poder Judicial en Santa Cruz, porque cuando la política habla del Poder Judicial, 4 miembros, no se puede llegar a un 5º miembro porque no hay consenso, el procurador no se llega a nombrar porque no hay consenso interno. Comodoro Pi, que tiene la peor imagen del país en el ámbito judicial, Comodoro Pi, digo, tribunales federales, y un presidente que hace días hablaba de los bienes de la Corte Suprema, y de esto se va a hablar mucho, porque en paralelo a toda la agenda económica, que es la que lamentablemente a todos nos surge, a los laburantes, a los trabajadores, en el Congreso se está hablando del juicio político a la Corte. Se están tirando con munición muy gruesa. No entre la política y la Corte, entre la propia Corte Suprema, entre Lorenzetti de un lado y los otros 3 miembros del otro. Lorenzetti le mandaba a quien quiera oír que estaba al lado del Papa Francisco días atrás con León Gieco. Alberto Fernández lo viene de la Corte y una frase muy fuerte, mirá. Si usted quiere conocer mi patrimonio, vaya a la oficina, entre a internet y tiene mi declaración jurada de bienes. Pero nadie sabe cuáles son los bienes de un juez nacional en la Argentina. Nadie lo sabe. Nadie sabe cuáles son los bienes de un juez de la Corte. Nadie lo sabe. Sabemos que no pagan impuestos a las ganancias, pero no sabemos cuáles son sus bienes. No lo sabemos. Es importante que todo el mundo conozca nuestros patrimonios para que vean que no nos enriquecemos en la función pública. Bueno, también sería bueno que los jueces lo hagan, porque ser juez es también parte de la función pública. Y esta tarde en el comunicado de la presidencia, clara intromisión en el proceso democrático, lo que está planteando el gobierno nacional. En Santa Cruz, cuando vos tuviste que entrar en ese hermoso lugar llamado Poder Judicial de la provincia, ¿qué hay? Bueno, está colonizado, ¿no? El Poder Judicial en Santa Cruz fue colonizado por el kirchnerismo, no funciona como tal desde hace muchos años. La prueba de que no hacen, digamos, hacen caso omiso a todas las directivas que vienen de más arriba es que al procurador Sosa la Corte Suprema lo ordenó reponerlo en su cargo. Me acuerdo. Y disolvieron, ¿no? Sí, disolvieron claro, el cargo, no hubo nunca lo pudieron reponer. Y así se maneja a la distancia mi provincia. Es ahora, Mario, verdaderamente... disculpame que te cambie radicalmente de tema, pero cuando habíamos hablado con la producción de que venías, yo dije, quiero preguntarle algo muy concreto. Vos sos una suerte de outsider, vos tuviste ¿cuántos años en el periodismo? Sí, 30 y pico de años. 30 y pico de años. Sí. Y entras en Juntos por el Cambio, de la mano del PRO, en un momento de ebullición absoluta. Sí. ¿Tu candidato a presidente es quién en este momento? ¿O todavía no lo tenés? No, yo no lo tengo porque primero sería muy atrevido de mi parte, siendo tan novedosa y reciente mi ingreso a la política, elegir un candidato y hablar en el mismo nivel de igualdad. Para mí son
verdaderamente referentes importantes los que están compitiendo en este momento, así que llegado el caso, cuando pase esto y se decida, yo me alinearé con todas mis fuerzas atrás del que gane la interna, digamos. Claro, el que O sea, hoy la ganador de foto con interna. Burrich y con Larreta te es indistinta a vos. Sí, de hecho yo voy a estar con ambos recorriendo mi provincia. Tienen mucho interés en hacerlo porque mi provincia tiene algunos problemas fundamentales, Ramón. Por ejemplo, tenemos 16 días de clase solamente desde febrero. 16. 16 días de clase y 30 de huelga, de paro. Seguimos con la historia de los paros porque no hay paritarias, porque el gobierno no se ajusta a trabajar con los sindicalistas de ADOSAC, que es el gremio. O sea, de tal manera, escuelas públicas. Escuelas públicas, sí. No las privadas. No, pero en el 2017 hubo 100 días de paro corridos. Sí. 100 días de paros corridos. Claro. Y en el 2022 hicieron pasar por decreto a los chicos de grado, aunque debieran todas las materias, los que habían cursado en el 21. No les importa la educación, Ramón. No les importa. Pareciera que forma parte de la estrategia. Es un lugar chiquito, siendo una provincia tan extraordinariamente dispuesta a ser desarrollada, y eligieron quedarse en la cosa chiquita de la administración pública, de conceder empleos a cambio, casi como la novela de Fausto, de que sean súbditos, ¿no? Yo te doy un empleo, pero prácticamente es como que te convertís en militante. Sos mío. Sos mío. Hoy en Santa Cruz, entonces, va a la escuela que tiene plata. Bueno, se ha producido el caso de que ya empiezan a venir gente que tiene algo de resto, empiezan a trasladarse y a mudarse a Buenos Aires o a algún lugar del norte, la familia, con el propósito de educar al hijo. Con el propósito de educar al hijo. Lo que yo te digo es esto: estamos haciendo en Santa Cruz la sociedad del desconocimiento, y me atrevo a algo más peligroso todavía. Quien sabe de una forma de parámetros cercanos al analfabetismo, porque los chicos terminan séptimo grado o sexto grado, ya no comprenden textos, en algunos casos no saben leer, y yo no sé si saben escribir. Si no tienen clases. Sí. Bueno, claro. Es una locura total. Pero aparte estamos hipotecando el futuro, Ramón. Estamos hipotecando el futuro. Los jóvenes, lo único que quieren, mira, yo estuve recorriendo y me dicen, un minero, del sindicato, los mineros, en la mina se gana muy bien. Sí. ¿Sabes lo que hacen los chicos? Dicen, así a nivel juvenil, cuando empiezan a chancear en el bar, dicen, bueno, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? No, yo estudiar no. ¿Sabes qué? Y esto es bastante común. Yo voy a ir a trabajar a la mina y voy a ganar más que vos. Lo cual a mí me parece fascinante que ganen mucho en la mina y que un joven sea minero, ¿cierto? Es un trabajo como cualquier otro. Ahora, lo que pasa es que no podés decir eso en desmedro de la educación, nada menos. Sí. Bueno, eso es lo que está pasando en mi provincia. Es una cosa verdaderamente triste. Ahora, penosa. Cuando nosotros hablábamos de lo que estaba pasando en Juntos por el Cambio, que entiendo que vos entrás en ese momento, como digo, ¿no? de ebullición total. Ayer te contábamos, hubo una reunión de la mesa chica del PRO, de Juntos por del PRO, para intentar ordenar. No se puede ordenar todavía. Y la verdad que pasan los días, hoy es 9 de mayo, es cierto, hay tiempo, pero pasan los días y la cosa no se ordena. Ni cómo entra Spert, ni si vamos con un candidato único en la provincia de Buenos Aires, ni cómo alistamos todo lo que pasa abajo, ni cómo hacemos una interna donde podamos convivir y el que pierde acompaña, ni cómo unimos los caminos de nuestros equipos económicos, y tenés que ensayar una palabra que es unidad. Hoy Rodríguez Larreta, que es cierto, se lo nota cansado de tener que responder lo mismo, pero la pregunta vale, porque lo que sale de adentro de esas reuniones es todavía no hay nada. Y hoy Larreta tenía que volver a insistir con la palabra unidad, mirá. La idea de Juntos por el Cambio está fuera de discusión. Yo opino que no hay ninguna posibilidad, no hay ningún riesgo en la unidad de Juntos por el Cambio. De hecho, tuvimos muchos de los dirigentes el domingo a la noche acompañando a Gerardo Morales, que fue uno de los ganadores el domingo. Yo voy a estar hoy acompañando con varios de los dirigentes también de Juntos por el Cambio, a Luis Juez,
en el lanzamiento de su campaña en Córdoba. Bien, hay un camionero que tocaba bocina fuerte, fuerte. Larreta, cuando estás en campaña tenés que estar frente a todo. Mario, te hago una última pregunta antes de despedirte y gracias por venir, por favor. ¿Quién te tentó para meterte en esto? ¿Alguien te llamó y dijo, Mario, dale, es ahora? Sí, sí, desde el entorno de María Eugenia Vidal. Coincidió con el hecho de que yo, después de pandemia, dije, bueno, ya 28 años de programa, estoy a ver qué otra cosa puedo hacer, porque ya conozco tanto el país que estaba revisitando los lugares. Entonces podría ser tecnológicamente, podría ser distinto, pero los mismos lugares o quién sabe la misma gente. Y en eso, casi en simultáneo, mientras yo pensaba qué otra cosa podría hacer, apareció esta persona que me tentó y me dijo Santa Cruz. Y yo, la política a mí me gustó siempre, Carlos. Está muy siempre, bien, está muy bien. Siempre, siempre. De tal modo que, pero nunca lo ejercí como disciplina así. ¿Pero estabas afiliado a algún partido o algo? No. Oye, elegiste Juntos por el Cambio Tetaza, y no el peronismo, digamos. Podrías haber elegido el peronismo Juntos por el Cambio o Milei, pero te llamaba más. No, yo estoy con los valores. Yo creo que al país sale con ciertos valores que están dentro de Juntos por el Cambio, que son... mirá, la experiencia socialdemócrata de la época de Alfonsín, que yo la viví y yo creo y yo valoro muchísimo, ¿cierto? Todavía recuerdo aquellas noches interminables que hiciste vos en la transmisión, ¿sí? Te felicito por eso. Gracias. Pero después la experiencia socialdemócrata creo que quedó ya... El peronismo creo que está en es una cosa crepuscular para mí, de tal modo que hay que tomar viejos ejemplos ayornados de aquel tiempo en el que Argentina fue lo que fue y estábamos entre las grandes potencias del mundo. Tengo una provincia yo que recorrí, es grande, le estaba comentando, como Italia. Tamaño de Italia. Es grande, es el tamaño de Italia, sí. Tenemos 6 minas de oro, tenemos petróleo por todos lados, va en la ruta del norte, petróleo por todos lados. Una segunda vaca muerta al sur del río Santa Cruz, turismo en 800 kilómetros de cordillera y 800 kilómetros de costa para la pesca. Bueno, todo eso es desarrollo. Entonces yo voy con las banderas de la honestidad, con la bandera del desarrollo, ¿cierto? Sería un poco desarrollista en eso y me gusta la idea. Bueno, la zona fue en su momento con la batalla del petróleo. Sí, señor. No existía todavía Me estás interpretando totalmente. Frondizi fue muy importante en esa etapa. Pero consiguientemente con el desarrollo trabajo alternativo, que es lo que nos falta para que los jóvenes tengan esperanza. Entonces yo confío... O sea, tenés fuente pero no tenés trabajo. ¿Eso? Claro. Bueno, veremos qué pasa en Santa Cruz. No hay fecha todavía. Todavía no hay fecha, bueno, pero veremos estamos en una pelea y quiero hacer realidad mis sueños de que la provincia arranque los motores y empiece a caminar para un destino que seguramente será grandioso. Gracias, Mario, por haber venido. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muy amables. Un abrazo. Bien, tenemos información urgente, dale. Y más allá de lo que decidió la Corte Suprema de suspender la elección en Tucumán y en San Juan, el peronismo habla de proscripción, la Corte Suprema juega una carta muy fuerte a 5 días de la elección. Andrés El Cuervo Larroque dice peronismo o disolución nacional. En el medio de todo esto, un escándalo en Tucumán que vas a ver. Yo te decía, la democracia es una sola, pero hay muchas formas de jugar. Y una vez, por ejemplo, armando con tu caja, en este caso la capital tucumana, yo te decía, no solo lo hace Grabois con una caja del Estado, cada uno tiene la suya, agarras la ciudad, agarras la provincia, agarras un municipio, agarras ANSES, agarras alguna caja para armar una campaña política. En la capital tucumana tuvieron una curiosa idea. Nos la va a contar Roque Galeano, que es periodista político de Tucumán, que está con nosotros, y además vamos a hablar, obviamente, de lo que está pasando con Mansur y con Jaldo. Roque, gracias por venir. Muchas gracias, ¿Cómo gracias andás? por la invitación y gracias también por permitirme contar esta investigación que digo, más allá de la coyuntura, de lo que está sucediendo hoy, esto hay que decir que venimos haciendo un trabajo de hace más de 6 meses. Bien. ¿Sí? Frente
bueno, a muchos obstáculos que ustedes saben que conlleva una investigación periodística, ¿no? Donde uno trata de buscar información y tiene muchas dificultades. Y vemos cómo, en este caso, el matrimonio político, hablo de específicamente Germán Alfaro y Beatriz Ávila, han utilizado la estructura municipal para hacer su proyección política, ¿no? Para la provincia. Para la provincia. Vos fuiste en el 2000, cruzando... Sí, dale. Cruzamos datos. Esto viene desde el 2021. En la planta de la municipalidad había 6.000 empleados. Del 2021 al 2023, la planta se duplicó. Actualmente tiene más de 12.000 empleados. Bien. En 2 años. Pasó de 6.000 a 12.000 en 2 años. Ahora, curiosamente, cuando empezamos a ver, porque tenemos recibo de sueldo, tenemos listado de empleados, empezamos a ver esto y nos damos que hay muchos de los empleados que viven a más de 200 kilómetros de la capital. O sea, ¿cómo haces para ir y volver del trabajo? Es un bochorno, de vuelta. Esto es la gestión de Germán Alfaro y de Beatriz Ávila. Fíjate, ahí lo tenemos. Sí. El laburo que te tomaste, porque son empleados municipales, Carlos. Fíjate, en 2015 5.300, 2021 6.000. Hasta ahí te diría, bueno, se están generando... Es tremendo. Como decía en su momento Kicillof, tenemos más escuela, tenemos más empleados. Año 2023, 12.300. El doble. Pero en el desglose que ves abajo, que no se llega a abrir bien en la imagen, pero Roque nos lo va a mostrar, nos lo va a contar. Claro, hay muchos que nunca... No están en San Miguel. No están, Ramón. Además, a ver, haciendo un promedio es genial. De sueldo, hablamos de 80.000 pesos que recibiría cada empleado. Al mes, esto representa más de 400 millones de pesos, son obras que faltan en salud, en educación, en seguridad, en la ciudad. Y mucha de esta gente que está acá en este listado actualmente es candidato a legislador, a concejal en distintos municipios. ¿Sí? Financiando claramente la campaña de su mujer. A ver, este es un modus operandi del actual intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, que tiene porque él tenía la apetencia de ser gobernador, candidato a gobernador en estas elecciones del domingo. Como los números no lo acompañan, como la gestión no lo acompañan, se refugia en San Miguel del peronismo. Bueno, del peronismo proviene, después tuvo Tucumán son todos peronistas hasta que... para Cambiemos, después volvió. Es difícil. Pero bueno, Ahora, como él no podía seguir en la reelección, apuntaló todos los recursos para su mujer Beatriz Ávila. ¿Qué pasó, Roque, hoy con este fallo? Porque nosotros desde acá... Y lo último que voy a decir para cerrar esto y avanzar, acá hay algo muy grave. 2 cosas. Primero, la justicia que está mirando para otro lado, con todas las pruebas, recibos de sueldo, listado de nadie, y todos están mirando para otro lado. No hay un fiscal que haya actuado de oficio. Es realmente grave. Sumado a que hay un blindaje mediático tremendo. Yo en estos últimos días he recibido cualquier tipo de amenazas, de presiones, hostigamientos, y nadie está haciendo nada. Y además, un dato no menor. Dentro del listado hemos encontrado que los vecinos de San Miguel de Tucumán le pagan la cocinera a Germán Alfaro y a Beatriz Ávila, a este matrimonio político, que por una cuestión de preservar a esta empleada, justamente no vamos a decir los datos, pero tu producción tiene todos los datos. ¿Y qué se está diciendo en Tucumán por estas horas con lo que pasó? Y la verdad que es un temblor político esto. Total, que ha causado. Lo que sí he podido consultar con fuentes de Casa de Gobierno, me están diciendo que el gobierno acataría el fallo pese, a los distintos rumores que hay. El gobierno va a acatar el fallo. Lo que está haciendo ruido es que la Corte habla de gobernador y vicegobernador. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los otros cargos? Porque también se renueva intendencia, legisladores, concejales. Esto que nos decían de, bueno, ¿y si hacemos el resto de la elección? Exactamente. Para eso debería haber un pronunciamiento de alguna de la autoridad electoral en donde haga algún tipo de salvedad. ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo para hacer eso. Y bueno, directamente porque además creo que hay algo que hay que decir acá. Estamos hablando que en medio de la puja de poder, en este caso
entre el oficialismo provincial y el municipal, entre Alfaro y Mansur. Nuevamente estamos hablando de los recursos de los vecinos, porque ya hay una inversión tremenda, hay un gasto electoral tremendo que se está haciendo y nadie está viendo que hay un erario público que se está malgastando. O sea, imagínate lo que va a ser armar de vuelta todo una organización electoral. Abríamos el programa hablando efectivamente de esto. Estaba todo montado, la Corte dice, bueno, suspendé. No es que no va a haber elecciones, pero hasta tanto yo resuelva porque soy competente, suspendelo. Roque, gracias por haber venido. Muchas gracias, gracias por la su investigación. tiempo. Muchas gracias. Bien, Lili, gracias. Al contrario, hasta mañana. Chao, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana. De Malamut te lo queda vos. Mañana, mañana. Hay un tema que quiere hacer Carlos que es interesante y es importante. Porque es... Pero me olvidé. No. Mañana. Tranquilo, ¿Hacemos el compromiso? mañana, espero que sigamos. Mañana, compromiso asumido. Dale, ¿sí? Listo. Cualquier cosa, Agustín. Claro. Dar zafa. No, mentira.